Bien, dado el público que tenemos presente, hay algo que sí me queda claro, que hay mucha gente que es un apasionado o son apasionados de tomar decisiones en las situaciones de crisis. Nosotros esperamos que con esta, no primera charla, sino primera formación, podamos crear como mínimo una comunidad que tenga la oportunidad no solo de hacer esta formación, sino también de poder traer temas, que haya contención, que puedan compartir buenas prácticas, que puedan sacarse dudas. O sea que este para nosotros es el principio de algo que considero no tiene... Creo que, Se creo que quedó perdimos a tildado. etapa. Así que bienvenidos a todos. Cris, te quedaste Cris. tildado. Sí, Mientras vos fueron te quedaste tildado, 20 segundos entró Leonardo. Y está saludando Leonardo. Se perdió toda la presentación nuestra y de sus Sí, compañeros. Bienvenido, no sé Leonardo. si ya me están escuchando ahora. Sí, sí, te Ahora escuchamos sí, bien, así que Hicimos la volvé para pausa atrás. porque entró Leonardo, en realidad. claro, para que no se pierda Bien. esta apertura. Bienvenido. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, les decía que hoy vamos a estar viendo los siguientes puntos. Vamos a trabajar, vamos a definir de alguna manera lo que es o lo que hace un líder y qué contexto lo está formando dentro de la emergencia, qué contexto está condicionando, ya sea de manera negativa en algunas situaciones y positiva en otras situaciones, a la emergencia. Ejes que rigen un buen liderazgo, algo vimos en la primera charla, si alguno de ustedes estuvo presente, lo va a recordar, vamos a buscar profundizar un poco más. Y vamos a hacer una actividad de autoindagación, que esto lo habíamos comentado y puesto en el programa que presentamos en un primer momento. Sobre esto va a ser nuestra primera clase de hoy y si surgen dudas, estamos a disposición. Esa es la idea. Un líder es, si bien la vez anterior hicimos este mismo disparador, fue un poquito más complejo dada que había más de 350 personas dentro de la plataforma. Si alguien me puede definir qué es un líder desde su lugar, desde su mirada. Tres personas que quieran participar y decir desde su lugar qué considera que es un líder. Para mí un líder es aquel que sabe de estrategia, logística, eh, acompaña, lidera, reconoce al grupo y por sobre todas las cosas tiene la herramienta esencial para empoderar a su equipo, valorarlo, ¿no es cierto? Qué bueno, Marcela, gracias por el aporte. Vamos por ese camino, sin ninguna duda. Gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo sobre un líder? Yo creo que el líder es Santiago. un poco la persona que conoce el equipo con el que está trabajando, está preparado para fortalecer las cualidades de cada uno y ponerlos estratégicamente en donde se va a requerir en cada momento. Poco creo que viene por ahí la mano del líder. Bien, bien. Coincidimos en el tema de la estrategia, sin ninguna duda, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Uno más y seguimos. En el chat, Jessica Sí. escribió persona que dirige, que orienta. Bien, 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 bien. Buen punto. Para mí, hola, Sí, adelante. para mí podría decir que un líder es una persona que reconoce a sus camaradas como pares, o sea, que no están en una posición superior ni inferior de ellos, sino que están todos hacia el mismo nivel. Sabe reconocer las fortalezas y las debilidades, no solamente de él, sino de su equipo, que eso va a hacer que lo potencie para que llegue a un mejor éxito.
potenciando a cada compañero, ¿no es cierto?, para que puedan alcanzar su mejor desarrollo, su mejor rol, por ejemplo, en una emergencia. Ok, ok. Gracias por el aporte. Yo no estoy viéndolos a todos, así que cualquier cosa ustedes, Gaby, Mari, Juli, Ujú. me interrumpen. Gracias, gracias a todos por el aporte. Desde mi mirada, todos más o menos han dicho lo mismo y creo que coincidimos. Nosotros buscamos una definición al solo hecho de poder ofrecerles una única definición, pero no es única en cuanto al concepto, sino que buscamos dentro de lo que ustedes trajeron dejarles algo para que se lleven. No sé si alguien trajo algo más o no. Bien. Eh, En acá el Mauro chat. dice, sí, ¿querés Bien. leerlo vos, Mari? No, dale. Relevar, responder y recuperar en medio de la crisis en su personalidad en un grupo. Bien, las 3 R. Ajá, lo que habíamos dicho aquella vez. Sí, Estuvo sí, muy bueno. atento. Muy bien, me alegro. Bien, nosotros damos, como dije, una definición que no tiene por qué ser la única. Eso sin ninguna duda. Sí consideramos desde el CIE, desde nuestro Centro Integral de Entrenamiento, que el líder, más allá de que muchas veces nosotros lo relacionamos con aquella persona que la que más sabe, la que tiene mayor idoneidad técnica, consideramos que es aquel que tiene la capacidad de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de su personal o equipo de trabajo. Por supuesto que con el propósito de trabajar en un bien común o por un bien común. El gran desafío, y lo han dicho algunos de ustedes en la apertura, en el momento de las bienvenidas, de presentarnos, que muchos de los que estamos acá tenemos un entrenamiento técnico capaz y suficiente para poder responder en situaciones de crisis, de emergencia, de catástrofe, o incluso si gracias a Dios o Dios mediante eso no sucede, tienen la capacidad de poder ir haciendo docencia en vuestra comunidad, en los cuarteles de bomberos, departamentos de socorro, de inspección y demás, para que si en algún momento lamentablemente algo sucede, estén preparados. Y eso está muy bueno. Estar preparados está muy bueno para poder responder. Pero como recién nombrábamos lo de las 3 R, cuando salió lo de la definición como propuesta, la pata de relevar y la pata de recuperar muchas veces es tan o más importante que la de responder. Y cuando nosotros definimos el líder, también hacemos la pregunta, sin tener mayor definición que la que se dijo recién. Y acá si quieren pueden levantar la mano dentro de la misma plataforma, excepto que alguien quiera decirlo. ¿Se consideran un líder? Sí, Si vamos a la definición, ¿quién dijo sí? Disculpen que yo no lo veo. A ver. Sandro, Bien, Sandro, Sandro. Bien. ¿Alguien más se considera un líder? Ok, Marcela. Ahí está Marcela, Listo, Marce, está. Vemos Alfredo. Alfredo. Bien, bien, bien. Ok, bien. Nosotros, desde el coaching, no relacionamos el liderazgo solamente a la influencia sobre los equipos de trabajo, sino también sobre uno mismo. Y algo de cómo trajeron recién en la apertura, en los saludos, nosotros esperamos que en esas 3 Rs, en la que es relevar, responder y recuperar, salgan ilesos.
pero no ilesos desde la lesión propiamente dicha, orgánica y demás, sino también desde lo psíquico, sino también que tengan la oportunidad de poder volver a su domicilio, a su hogar, de la misma manera en que fueron a la respuesta, tanto ustedes como líderes o nosotros como líderes, y lo mismo para su equipo de trabajo. Y lo que esperamos que suceda en esta formación que estamos ofreciendo durante 12 clases es que nos podamos llevar herramientas que les permita ser ese líder que incentiva, motiva y genere influencia sobre los demás en una situación de crisis o bajo presión. Y sobre esto vamos a estar trabajando las 12 clases, donde vamos a trabajar sobre situaciones, sobre diferentes miradas, pero siempre haciendo foco a que ustedes se lleven las mejores herramientas para que vayan creciendo, evolucionando en su capacidad de liderazgo. Si hoy se consideran un líder, bienvenidos porque van a ser mejor líder de lo que ya son. Y para aquellos que consideran que están en este lugar porque quieren ser un buen líder, también lo van a hacer y bienvenidos a donde están. Y esta es nuestra propuesta. Nuestra propuesta va dirigida a que ustedes cada día sean mejores. Así que bienvenidos. Ahí, Cris, Sí, Alfredo puso un mensaje que dice: el líder también debe educar a su equipo. Les quería Sí, traer algo, perdón, antes que avancemos, dale, Juli. si me vas un slide atrás, porque me ayuda, quería traer algo sobre lo anterior, gracias. Fíjense, complementando un poco lo que trae Cristian en lo que es esta propuesta, fíjense que en la capacidad de incentivar, motivar y ejercer influencia en estas situaciones de crisis, no dice en ningún lado esta definición, o no pega esta definición, ser un líder con ocupar una posición de liderazgo, que son dos cosas diferentes. Digo, estas capacidades, esta capacidad de incentivar, motivar y ejercer influencia, no está totalmente relacionada con el nivel de autoridad, si quieren, que tienen dentro. Entonces, estas herramientas y este camino que vamos a recorrer durante estas 12 clases no está 100% relacionado con la posición que ocupan, sino con brindarles estas herramientas para que ustedes puedan, si aún no ocupan, tenemos muchas personas que están ocupando ya posiciones de liderazgo como Alfredo, como Sandro, pero si aún no están en ese lugar, que puedan empezar a entrenarse y empezar a crecer en estas habilidades para ser mejores líderes y para tener esta capacidad de no solo de responder, sino también, como decían, de relevar y de recuperar. Que sean también ustedes artífices de esa situación. Y si me permitís, Cris, sumando un poco a esto que trae Juli, y a la definición que trajimos acá, ¿sí? De que un líder tiene que tener ciertas características, habilidades para poder guiar, motivar, también dirigir a un equipo de trabajo. Pero para mí una característica fundamental en un líder es poder desarrollar una capacidad de observar, ¿sí? Y primero el líder tiene que empezar observándose a sí mismo. Después va a empezar a observar a la gente que tiene alrededor, a un subordinado, a un compañero, a su equipo de trabajo. Y después ampliar esa observación hacia la situación, ¿sí? El poder hacer un análisis del contexto. Eso solo. Bien, bien. Gracias por los aportes. Perdón, Sí, Cris, ¿lo Gaby, puedo por interrumpir? favor. Acá Mauro compartió en el chat que dice: yo soy líder, cada capacitación es donde aprendo técnicas y uso sus herramientas para tomar una dirección en un casi emocional. Perdón si no se entiende lo que leo, que como que le falta puntos.
para tomar una dirección en casi emocional, desempeñando una mayor seguridad con el equipo con respuestas y flexibilidad, distribuyendo, proporcionando bienestar emocional. Qué bueno. Qué bueno, qué O sea, bueno. Bueno, incluir gracias. también las emociones dentro del liderazgo, que muchas veces no nos damos cuenta de que decimos, bueno, no, el liderazgo es así, algo duro, algo eh, que va lineal, de arriba para abajo. Y si nosotros empezamos a incluir, por ejemplo, acá como dice Mauro, las emociones, vamos a ver cómo ampliamos nuestro liderazgo. Está bueno, está bueno. Está bueno lo que surge. Y me deja una pregunta para hacerles. ¿Consideran indispensable que un líder tiene que ser el que más sabe técnicamente? Ahí ¿Cómo es la Marcela abrió el pregunta? micrófono. ¿Cómo es la pregunta? Si consideran que quien ejerce como líder tiene que ser la persona que más sabe técnicamente. No necesariamente porque el líder tiene que estar, tiene que tener apertura, ¿no es cierto? Estar siempre dispuesto de aprender del otro. Porque si cree que se la sabe toda, está cometiendo un error porque no deja apertura abierta para aprender de su propio equipo. Gracias, Marcela. Ya son coaches acá estos chicos, te digo, Cris, porque las cosas están poniendo, esto de tener apertura para el aprendizaje con el otro. Acá No, te también hacen. Marcela había puesto que el líder es un ser humano igual al otro. Se debe retrabajarse en sí mismo, no se tiene que saber completo y se debe estar dispuesto a aprender de su propio equipo. Después Eliana puso, además de observar, también saber escuchar, algo fundamental, que acá también Santiago pone dentro de las capacidades del líder, debería estar la escucha activa. Algo fundamental que tenemos que desarrollar Fundamental. como líderes es la escucha, la comunicación con el otro. Muy bien. Y Alfredo pone que no considera que sea un condicionado, que el líder sepa más que cualquier otro. Está bueno. Mauro, si existe tiempo y razonamiento entre sí en una situación. Bien, bueno, estamos alineados, vamos por el mismo camino. Levantada de Eliana. Sí, por ahí una persona puede llegar a saber mucho, tener todas las técnicas que sean necesarias, pero si no sabe llegar al compañero, creo que no puede llegar a ser un buen líder porque también hay que ponerse del lado de una persona, así como decía, de saber escuchar, porque si yo te doy órdenes, 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 y no sé escuchar a mi compañero, es como ese concepto de líder se perdería para mi punto de vista. Está bueno. No sé si me explico. Sí, sí, Eliana, te explicas. Y esto está interesante por lo siguiente. Desde mi experiencia, es muy común como impulso y razonamiento básico que las organizaciones, entidades, cuando piensan en un líder, buscan al que más sabe. Y es probable que si encuentran a un líder que sabe mucho en esa posición que va a ejercer más que todo de lo técnico, puede ser que tengan en ocasiones o casi siempre una respuesta, no digo impecable, pero muy buena respuesta al momento de la situación de crisis, la que sea. Lo que no se tiene en cuenta es el nivel de desgaste que genera día tras día en el resto del equipo de trabajo. Cuando una persona considera que es la que más sabe, tiene una lucha interesante internamente entre sus principios, valores y el ego. Y entonces me ha tocado vivir situaciones en la cual tienen a la persona que más saben, pero el nivel de rotación de su equipo es inmenso. La gente falta más, se ausenta más, no quiere estar.
rotan cada vez más, tienen que traer gente nueva de manera constante porque se van del equipo, se desgastan, incluso algunos hacen terapia. Entonces, dicho esto, por supuesto que está bueno que la persona conozca de lo que hace, porque eso también puede ser un modo de contención para el equipo de trabajo. Lo complejo es que esa persona tenga la humildad o la capacidad suficiente de entender que, como líder, su mayor trabajo es no perder esos valores de modo tal que pueda motivar e influenciar en su equipo de manera tan positiva que pueda generar un clima de trabajo o un ambiente de trabajo óptimo para que se sientan cómodos. Y es probable que no solamente no se vayan del equipo y sean un gran equipo y cada vez más sólido, sino que además la respuesta va a ser mucho mejor que la que es actualmente. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué pasa con las personas que no están cómodos haciendo lo que hacen, que solamente están porque hay un salario y que el salario es lo único que los mantiene motivados mensualmente y a corto plazo, porque dura la motivación lo que dura el dinero en el bolsillo? Cuando uno tiene la cabeza puesta en otro lugar porque ya no quiere estar de guardia o no quiere estar de turno, todo eso hace difícil que uno se enfoque, preste atención, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, en la situación de crisis o de emergencia. Y el rendimiento ya no es el mismo. Por eso traemos esta pregunta, ¿qué es lo que pensamos de un líder? El líder, más allá de esta definición, es la persona más humana, empática, que también lo vamos a ver, que pueda tener un equipo de trabajo. Y ahí ya entra lo que dijeron ustedes sobre la escucha y demás. Así que vamos a avanzar sobre eso. Y rescato una palabra que pusieron ahí en el chat, también la humildad, Humildad, tal que es cual. algo fundamental para un líder. Sin ninguna duda. Bien. Ahora, cuando nosotros entramos a pensar en el líder y su contexto en la emergencia. Cuando hablamos de contexto en la emergencia, por supuesto que la emergencia de por sí ya nos trae un contexto o una escenografía especial, que no es la habitual de todos los días, que no es ser el líder que da clases en un colegio, en una universidad e incluso una capacitación, entrenamiento en una sala. El contexto que te ofrece la situación de emergencia muchas veces incierto, muchas veces desconocido. Por eso es tan importante el relevar, el tener la información adecuada, suficiente, para que el equipo ya mentalmente vaya predispuesto a lo que se va a encontrar. Como seres humanos nos pasa de estar conversando con nosotros mismos de manera constante mientras viajamos a una emergencia. Lo importante de esto no es que se genere la conversación, porque conversar con nosotros mismos lo hacemos siempre y es muy natural. El tema es cuando la conversación nos tiene de tal modo que nos hace perder foco en lo que sucede en la emergencia. Y para que podamos acallar nuestras conversaciones e incluso nuestro ego, aquel que nos quiere conservar de la manera en que estamos, es importante tener información. Es importante confiar en quienes están acompañándonos en el equipo. Es importante disminuir las conversaciones informales. Es importante no tener cuentas sin saldar entre nosotros, porque es habitual que a veces no tengamos la misma manera de pensar que uno de nuestros compañeros, que tengamos diferencias religiosas, diferencias políticas, diferencias en nuestra forma de ver las cosas, que algo de eso vamos a ver un poquito más adelante. Es importante que en el momento de la emergencia sepa que son todos compañeros y deben confiar en cada uno de ustedes. Me ha pasado en una emergencia que dos compañeros no se llevaban bien y al momento de la respuesta
tuvimos que formar duplas en la cual dos se encargaban de armar los equipos para la extinción de incendio y dos se encargaban de llegar a la zona roja para poder detectar e identificar de qué magnitud estábamos hablando en cuanto al riesgo. Fueron discutiendo desde que salieron hasta la zona roja, empezando que uno le discutió al líder, el cual dijo: yo no voy a ir con él. Y en ese momento no era para discutir. Cuando llegaron a la emergencia, se dividieron, uno fue de un lado de la zona roja y el otro del otro lado de la zona roja, y resulta que volvió uno solo y el otro se desvaneció por una fuga de amoníaco, que del otro lado estaba la fuga y no lo habían visto, y por no trabajar en equipo, uno se quedó. No falleció, Dios mediante, porque el amoníaco es muy peligroso, muy tóxico, pero sí dejó a las claras que cuando van dos personas, y para los que se dedican a esto lo van a entender, mínimo van dos personas justamente para que no sea uno solo el que esté y se puedan coayudar o ser un equipo. El líder, en esta ocasión, entendió que falló él, más allá de estas dos personas. Y el gran desafío que tomó luego de esa situación es cómo hacer él para poder estar siendo de manera diferente ante una emergencia. Y para eso entendió que en el antes debía preparar, no solo prepararse él para una situación de esto, sino conocer el estado de sus compañeros o su equipo de trabajo, saber cuál es la relación entre ellos. Por eso es muy importante el antes, el durante y el después, y en el después podamos meter la recuperación. Por eso es importante que sean uno solo al momento de la emergencia. Y cuando hablamos del contexto, también podemos sumar a ese contexto el contexto de país, el contexto económico que estamos afrontando. Estamos saliendo de una pandemia, o ya salimos de una pandemia, pero esa pandemia de la cual salimos, y más que Marcelo incluso creo que lo habrá vivido mucho, con mucho mayores vivencias que nosotros, pero posterior al COVID hay cosas que sucedieron y cosas que pasan en las personas que no son las mismas. Y si podemos ir viendo eso, si bien en Argentina, como ahí comento, no hay datos oficiales, sí sabemos que aumentó de manera considerable la ansiedad, depresión y tendencias suicidas a través de la angustia. Marcela, vos lo sabrás mejor, y si querés agregar algo de esto, bienvenido, porque somos parte de. Sí, Sí, nosotros aquí tenemos la filial del EP, como ya les había comentado, y nosotros cuando trabajamos en conjunto con todas las filiales que tenemos en el país y en el Uruguay también, y hubieron, tuvimos que atender muchísimos casos de tendencia suicida, ¿no es cierto? Los chicos adolescentes o los universitarios, ¿no es cierto?, que de golpe se quedaron encerrados en su casa, no tenían dónde ir, ya a la universidad no podían ir, los padres que le decían o trabajar o estudiar, y ¿a dónde va a ir a buscar trabajo si estábamos en una crisis total? Entonces, como que se ahogaban en sí mismos y pedían ayuda a grito. Así que hicimos un tal trabajo cual. enorme en conjunto a nivel nacional igual. Sin ninguna duda, Marcela, sin ninguna duda, la profesión del psicólogo, psicóloga, es más o menos como el contador en la situación de país hoy en día. Y la única diferencia es que el otro hablamos de números y en este caso hablamos de seres humanos. Así que sin ninguna duda que es un gran desafío para ustedes y lo va a seguir siendo, lamentablemente, por muchos años. Y en España, este es un dato que también digo que es coincidente con situaciones que pasan en Argentina. Aumentó la visita al psicólogo el 98% en comparación con el 2019. Hoy, al menos me ha pasado a mí como experiencia, buscar un psicólogo que tenga horarios flexibles ya creo que es imposible. Hoy es imposible y ahora les traigo el por qué les comento de estas situaciones.
En otro estudio también realizado en España se encontró que el 34% de los jóvenes entre 18 y 24 años acudieron al psicólogo desde el inicio de la crisis sanitaria, desde el inicio del COVID. Ahora, cuando uno trae todas estas situaciones, digo, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando? Estas un poco las referencias que van a recibir este material. Nosotros, por ejemplo, solemos decir que una mente, ojos y mente no puesto en una tarea implica un riesgo adicional. Esto lo vemos en la prevención de accidentes laborales y lo podemos ver en cualquier contexto. ¿Por qué? Las personas que son parte de una brigada de respuesta, no importa cuál, son trabajadores. En este caso, trabajadores de la emergencia, pero no dejan de ser trabajadores. Y una mente y ojos que no están puestos en la tarea y están puestos en problemas personales, como puede ser económicos, como puede ser de un familiar enfermo, como puede ser una discusión con su pareja, con su hijo o hija. Situaciones que inevitablemente, si yo me las llevo al turno o a la guardia y no tengo la posibilidad de conversarlo con mi líder, es probable que esa persona, que a lo mejor es muy hábil en el rescate de montaña, de altura, como para dar un ejemplo, estemos poniéndolo en riesgo a él, y no solo a él, sino a la persona que tiene que rescatar. Entonces, este contexto es importante que se tenga en cuenta para decir, ¿qué hago yo como líder? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Conversar. No solo conversar con nuestro equipo de trabajo, sino ser una escucha activa, como han comentado en el chat. Y la escucha activa no es solamente escuchar lo que yo quiero, sino tener mi mente puesta en lo que está diciendo la otra persona. Es una escucha 100% para el otro. Si no, nos vamos a estar perdiendo la letra chica. Nos estamos perdiendo eso que nos quiere contar, que muchas veces no sabe cómo expresarlo. Y que a veces viene en modo de una queja, en modo de gritos, en modo de catarsis, y en realidad te está queriendo decir algo. Y yo no digo que esto sea simple. Simple puede ser es que si yo estoy comprometido con lo que hago y con mi equipo de trabajo, es más simple. Eso sí. ¿Hasta acá me siguen? Yo no los veo, pero quiero pensar que sí. Si no, cualquier cosa me van diciendo si no está claro. Bien, continuamos. Y esto es algo de lo que decía recién, de cómo influye nuestro estado en la toma de decisiones en la emergencia. Cuando mi cabeza está puesta en cualquier parte, menos en ese momento, mi comunicación no es la mejor, mi atención y concentración no son los adecuados, y acá me detengo un minuto. ¿Entienden la diferencia o consideran que hay una diferencia entre atención y concentración? A ver si alguien me puede decir algo de eso. Entre la atención y la concentración. Así es. Sí, yo puedo ir atenta a lo que pasa a mi alrededor, pero si yo no estoy concentrada en la tarea en sí, todo lo que vea se me va a disparar porque voy caminando con mis ruidos internos y eso es lo Bien, que a mí me va a dispersar de la situación. bien, bien, Marcela. Gracias por el aporte. Así es. Atento podemos estar, como dice Marcela, a todo lo que nos rodea. Pero si no estamos concentrados y estamos más aprestos a la atención, nos vamos a estar perdiendo en lo que queremos hacer foco, en lo que debemos hacer foco.
Por eso cuando decimos atención y concentración inadecuados, es muy importante tener en cuenta que si yo estoy atento a lo que está haciendo mi equipo de trabajo y no estoy concentrado en cuál es mi función específica en ese momento, algo se me va a escapar. Por eso, con más razón, cuando traemos lo del contexto, es muy relevante, muy importante poder trabajar en el cómo estamos yendo a una emergencia, en qué estado nos encontramos en ese momento. Si no, también lo vamos a... Recording stopped. Recording in ¿Me progress. caí yo? Parece que sí. Disculpen, ¿fui yo el que me caí? A mí Nos se me pusieron cortó, todas Cris. porque- Ah, sí, a mí No también. sé. A mí A mí se también cortó se me cortó. todo. por un ratito. Sí, Ah, bueno. Bueno, tuvimos un pequeño problema de Zoom. bien, bien, disculpen. No sé hasta dónde justo me pudieron escuchar. A ver, vamos a ver si... Díganme si están viendo la imagen. La definición de concentración y lo que es Bien, atención. bien. Lo que les decía es que el querer estar atentos a todo, pero no concentrarnos o hacer foco en nuestro rol o nuestra función específica, puede generar errores. Y en el momento que estamos en una emergencia respondiendo en la cual, a ver, perdón, antes de seguir, Andrés, ¿vos levantaste la mano? ¿Querés decir algo? Sí, que también estar concentrado nos inhibe de otras situaciones también. Al concentrarnos en una tarea nos inhibe de las diferentes, de nuestro entorno a veces. Bien, Andrés, buen punto el que traes. Por eso está bueno lo de roles y responsabilidades. Si somos un equipo de trabajo, más en una situación de emergencia, nosotros tenemos que tener definidos los roles. Si yo soy un rescatista, sea la situación que fuere, tengo que tener claro de que hay un rol para mí, no varios. Si mi rol es, por ejemplo, velar por la integridad de mi equipo de trabajo para que no le falte elementos de protección o si hay alguna fuga o algo no los afecte y demás, y ese es mi rol, pero estoy atento a lo que está pasando con el público afuera, con la gente que está llegando, con el estacionamiento de vehículos, al menos eso sucede en localidades pequeñas, en dónde están estacionando o qué cosa está pasando fuera de esa zona, estoy perdiendo foco en mi rol de ese momento. A eso me iba referido, Andrés, sin ninguna duda que estoy de acuerdo también con vos en lo que traes. Gracias por ese aporte igual. Cuando yo digo que vivimos el momento como una presión, estamos en el qué dirán, que es el punto que estaba y después se cortó. Si nosotros no estamos concentrados haciendo foco en el rol que corresponde en ese momento, en mi tarea, sino preocupado porque mi ego me está diciendo que me cuide para hacer las cosas bien y que la gente que está mirando, los curiosos, quien sea que esté por fuera, que esté mirando, diga, uy, qué bien que trabaja esta persona, mirá qué bueno que es lo que hace. Si estamos pensando en eso, también perdemos concentración y foco. Y el miedo, incluso también en este caso, el miedo es un buen compañero para no arriesgarse a hacer cosas que no tenemos que hacer. Pero el miedo no nos tiene que tener, sino que lo tenemos que usar para poder hacer un trabajo con menos riesgo, con menos peligro y sin exponer a nadie. Si estas cosas se nos salen de control
y ese contexto en el cual estamos tomando la emergencia, sea el contexto de cómo trabajamos como equipo, sea el Buenas, buenas. contexto... Sí. Muy bien, ¿vos? Guillermo, ¿querés mutearte ahí para que no salgas? Por favor. A ver. Gracias. Si todo este contexto está presente y le damos una entidad, un peso relativo más importante que nuestro propio trabajo dentro de la emergencia, nosotros decimos en el coaching que esa situación nos tiene y nos controla. Y ahí es cuando perdemos la autonomía o la capacidad de responder adecuadamente. Por eso traemos esto de la influencia en las decisiones, en las decisiones en la emergencia, la situación de crisis y demás. Si estas situaciones suceden, es muy probable que haya una pérdida de lucidez mental. Lucidez mental es aquello que sabemos que si se puede estar escapando algo en la situación, en el momento de emergencia, lo notamos y podemos responder adecuadamente. Entonces, esa atención, concentración y esa pérdida de lucidez mental puede hacer que nos arriesguemos y se arriesgue nuestro equipo de trabajo. ¿Se entiende a dónde vamos con esto? Quiero pensar que sí, a no ser que no hayan entendido nada y no saben qué decir. Bien. Eliana, ¿qué querés comentar? Por esto que decías de perder la atención, nosotros, por ejemplo, nos pasa acá en el pueblo, queremos, digamos, trabajar en conjunto con la policía, porque en caso de un siniestro de una casa, la gente se acerca a chusmear, a ver qué es lo que pasa, entonces nosotros los bomberos estamos corriendo a esas personas en vez de trabajar en lo que estamos trabajando, y ahí es donde se desordena todo. Por eso queremos, digamos, de trabajar en conjunto para que nosotros podamos hacer la tarea correspondiente y ellos también contribuir a esto para mejorar cada vez más. Tal cual, Eliana. Uno de los grandes desafíos que tenemos en las localidades pequeñas es el acuerdo mancomunado de trabajo entre las distintas fuerzas. Del pueblo donde yo vengo, y cada vez que vos tomás la ruta, las rutas que no son autopistas y que no tienen un solo sentido, que tienen doble sentido, los accidentes de tránsito son terribles porque vienen a mucha velocidad. Si no están lúcidos justamente, o exceso de alcohol, lo que sea, los accidentes son graves. Y una vez tuvimos que ir a un accidente, creo que lo comenté en la charla anterior, bueno, alguno lo va a recordar, en la cual venía un vehículo con 8 personas. Entre las 8 personas había una mujer, 2 mujeres embarazadas, había varios chicos, pero la persona que conducía venía alcoholizada, entonces venía zigzagueando por la ruta. De frente venía una chata, una Ford, venía con 4 personas y obviamente se lo chocó de frente. Nosotros cuando vamos a la emergencia con nuestra autobomba, con un vehículo de apoyo para la parte de heridos y demás, doblamos, tenemos que doblar inevitablemente para tomar la ruta, y entonces vos mirabas del espejo y veías cómo iban doblando todos los autos que nos seguían. Y fácil, fue 1 kilómetro de cola de autos que nos siguió hasta la emergencia, y cuando vos llegabas al lugar, el cuadro era 2 vehículos destruidos con muchas personas tiradas en la ruta. Y nosotros vamos a hacer la respuesta a la atención, y alrededor se había formado un anillo de personas mirando, como cuando están mirando una pelea o cuando están mirando alguna actuación en algún lugar turístico. Y a tal punto que en ocasiones nos salíamos del rol para decirles que se corran y nos dejen trabajar, para decirles que no griten, no hablen tanto, porque queríamos conversar con alguna víctima consciente y ver en qué estado estaba, y no lo podíamos escuchar. Entonces estábamos entrando en un juego en el cual tener que administrar la emergencia propiamente dicho y también lo que sucede fuera de la emergencia. Y eso sí, Eliana, como traes vos, obligó a una reunión con las fuerzas de la localidad para poder acordar una manera de trabajo en conjunto,
porque en este caso fue eso. Si hubiera sido el choque contra un camión de materiales peligrosos con la fuga de algún material tóxico, estaríamos hablando de otra situación. Así que buen punto ese. Bien. Ahora, Ahí levantaron la mano los sí, chicos. Martín, adelante. Martín y equipo. No sé si se escucha de ahí. Ahora. ¿Se escucha? Sí, Martín, adelante. No, un poco también acá lo que por ahí nos hace perder la concentración en lo que es en las localidades chicas. Nosotros somos una localidad que tiene 3.000 habitantes, no llega a 2.500 habitantes. Es que por ahí nos toca accidentes donde conocemos a la víctima. Son amigos, compañeros de trabajo, y esas cosas en la parte emocional nos influye mucho también a veces en la toma de decisiones y en ese tipo de cosas. Qué bueno eso, Martín, qué bueno. Buen punto, Martín, y tengo una anécdota para eso. Un día yo vivía del cuartel de bomberos a 50 metros, así que cuando ya apretaban el botón y empezaba a sonar un poquitito, yo ya estaba corriendo. Lo tenía tan cerca. Y nos llaman por un accidente vía pública, un accidente en la ruta. Y cuando llegamos a la ruta había una moto y un poco más lejos una persona. Y resultó ser mi hermano. Entonces, en ese momento, yo hice la atención hasta que subió a la ambulancia y me quebré. Y ya no pude seguir. Esa situación me llevó a tal punto que cada vez que sonaba la alarma, me pasaba por dentro una situación, una emoción que no podía controlar. Y lejos de pasarme lo que habitualmente me sucedía, que era llegar lo más rápido al cuartel y ser uno de los primeros, me costaba salir de donde estaba. Eso luego lo tuve que trabajar en terapia. Es bueno tener un psicólogo en el cuerpo de bomberos, que a veces uno le permite la bajada a tierra, le permite poder conversar, y eso se fue superando, y más aún que mi hermano se recuperó. Todo eso fue el combo que me permitió salir adelante, y lo de mi hermano en ese momento era más la escenografía, que no era linda, que lo que realmente le pasó, Dios mediante. Así como dijo Martín, en otra situación me ha pasado con un compañero de colegio y falleció en el camino cuando lo llevábamos a la ciudad de Casilda, que es normalmente donde solemos llevar a aquellos heridos que no están en condiciones para atenderse en la localidad. Sí, Marcela. Sí, escuchándolo a usted cuando hablaba sobre todo el estado emocional que usted le atravesó por ser un familiar directo. Nosotros en nuestro equipo tenemos un dispositivo que se llama Ayuda para el que ayuda, ¿no es cierto? Y está muy lindo porque es una persona, y el que hace el grupo de descarga es una persona ajena a que no estuvo en ningún momento en la situación. Entonces puede leer mejor el contexto de las emociones de las personas que sí estuvieron en el lugar. Claro, no está contaminada. Qué bueno, Marcela, eso. Muy bueno. Muy bueno. Y siguiendo con esto, que hay algo que además de que nosotros decimos, bueno, tenemos la comunicación, la atención, el momento de presión que se vive, ese miedo del qué va a pasar, si voy a hacer un buen trabajo, la pérdida de lucidez, también coexiste con nuestras necesidades individuales y necesidades de equipo. Y aquí es donde entra mucho el rol del líder, porque además de tener que estar pensando en que nuestro equipo tenga la atención y concentración adecuada, que no viva ese momento con gran presión, que no tenga miedo y que esté lúcido, tenemos que pensar en nuestra necesidad como líder, en nuestro estado emocional, en no quedar nosotros inmersos en la situación por el resto, en no dejar todo lo nuestro, en no dejar nuestra capacidad de comunicación, capacidad de empatía, capacidad de flexibilidad y todo lo que también nos sucede como seres humanos
no dejarlo a un costado por el equipo, sino que tiene que haber una convivencia tal, porque nosotros podemos sostener a nuestro equipo y decimos, consideramos que tenemos un clima de trabajo que es muy bueno, a costa de que se me caiga el líder. Entonces, las necesidades individuales y las necesidades del equipo tienen que confluir de modo tal que puedan ser un solo equipo nuevamente. Que el líder, con la humildad que lo caracteriza, no significa que esté blindado emocionalmente, sino también que necesita esa contención y ese acompañamiento. A veces decimos que al ser líderes no necesitamos nada, estamos por nuestro equipo. Yo quiero que mi equipo esto, yo quiero que mi equipo lo otro. Entonces los terminamos poniendo debajo de nuestro brazo, como si fueran las alas en la cual un pollo tiene sus pollitos, los cuidamos. ¿Y nosotros qué? ¿Qué pasa con nosotros? Y eso no es egoísmo, sino es amor propio. Entender que, así como le pasan cosas a los demás, nos pasa a nosotros también. Entonces esto también lo tenemos que trabajar, estas necesidades individuales de equipo, que lo vamos a trabajar con el correr de la formación, sin ninguna duda. Bien, seguimos. Y aquí ya entramos en los ejes principales, en la cual podemos tomar decisiones asertivas en la emergencia, en la cual podemos pensar que cada vez que vamos trabajando en una situación de emergencia, estas herramientas nos pueden acompañar. Ahora, antes de esto, Gaby, Mari, Juli, hacemos un pequeño descansito para que se preparen unos mates y demás y continuamos. ¿Cómo lo ven? Dale, Cris, si te parece, son las Buenísimo. 20:20, así pueden ir a hacer sus necesidades también. Bien. Volvemos en 20 minutos, ¿te parece, Cris? Pero la primera charla en la cual estuvieron muchos presentes, hemos hablado sobre la importancia que tiene el acceso a la información y que algo hemos conversado hace unos minutos. La incertidumbre de lo que va a suceder genera no solo inquietud, sino también inseguridad, estrés, ansiedad y obviamente que volvemos a lo que decíamos en el slide anterior, miedo. Miedo a lo que me voy a encontrar, miedo con lo que va a pasar y ante todo, con una dosis pequeña, pero dosis al fin de egoísmo, es cómo voy a realizar yo mi trabajo, cómo me va a salir. Incluso a veces nos pasa que nos conformamos con que hicimos un buen trabajo a pesar de que el resultado general no fue el mejor. Y eso no es que esté mal ni bien, simplemente que para poder ajustar el trabajo en equipo, para poder levantar la vara para todos iguales, es importante que todos estén en la misma altura, mínimamente en la información de lo que se trata o hacia dónde se dirigen para una respuesta. Si nosotros vamos con poca información, es probable que emocionalmente estemos llegando a la emergencia de una manera tal que la incertidumbre nos tome o se apodere de nosotros de manera tal, valga la redundancia, que nos bloquee al momento de la respuesta, que nos bloquee en el siguiente paso del rol que debemos cumplir como respondientes. Por eso siempre marcamos que si bien esto puede estar relacionado con la parte más táctica, que el acceso a la información no solo cumple un rol importante como técnicos que respondemos, sino también para que emocionalmente podamos liderar la situación para que esa situación no nos tome y controle a nosotros. Y esto también se suma a la comunicación productiva.
Sin comunicación productiva, el acceso a los hechos es mínimo, casi no existe. Y ahí es donde se debilita el ambiente de trabajo. Cuando hablamos de comunicación productiva, es más o menos como la escucha. Nosotros decimos habitualmente, y en la banalidad de nuestro día a día, o en la habitualidad, escúchame, y vos decís, yo te escucho. Y seguramente que mientras escuchás estás pensando en otra cosa. No digo que siempre suceda, puede pasar. Lo mismo con la comunicación. Cuando nosotros entramos en el momento de la emergencia, que entrar en el momento de la emergencia significa desde el momento que nos subimos al móvil hasta que llegamos, respondemos y luego volvemos, estamos dentro de la emergencia. Si dentro de la emergencia hay una comunicación en la cual no produce momentos o situaciones positivas, aunque algunos no lo vivan, otros pueden vivirlo como algo negativo, como una vibra negativa. Debemos entender y tener claro que cada persona es diferente, que a cada persona le están pasando cosas distintas, que cada persona, como decimos en el coaching, somos seres interpretativos de la vida y cada uno interpreta las cosas de una determinada manera. Y lo que para nosotros una emergencia es una gran oportunidad para poder colaborar, para poder ser útil y servir a la comunidad, para otro en ese momento que no sabemos cómo lo está viviendo, puede ser un momento de gran presión, un momento en el cual está pasando una angustia. Si la comunicación que nosotros damos del equipo no suma a lo que podamos ofrecer dentro de nuestro rol en la emergencia, no lo hagamos. Entonces, esto como disparador para lo que se van a venir durante las clases siguientes. Vamos a trabajar y ahondar sobre la comunicación productiva. Vamos no solo a trabajar sobre el concepto, sino que lo vamos a entrenar y practicar. La comunicación es tan importante como lo puede ser el momento de la respuesta a la emergencia, que suele ser la niña bonita, por lo cual muchos nos dedicamos a esto. Los seres humanos somos seres interpretativos, tal como comenté recién. Y decodificamos en nuestra mente las cosas de una manera de acuerdo a cómo la vivimos. Y ahora vamos a ir a otro slide donde vamos a estar conversando un poco más con este tema. Si solo, para poder enriquecer, si solo nos comunicamos para describir lo que sucede y no para generar algo diferente, ¿te parece que los resultados van a ser iguales? ¿Te parece que vamos a generar un resultado mejor? Sobre esto vamos a continuar trabajando. Y acá lo mismo para Gaby, Mari y Juli, si quieren agregar algo, me dicen sin problema. Flexibilidad. Y algo hemos trabajado al principio cuando íbamos conversando sobre lo que consideramos que es un líder. Un líder puede tener dos tipos de habilidades. Si yo les pregunto cuáles, nos viene a la mente la habilidad técnica y la habilidad de generar influencia. Nosotros, en lo que es liderazgo, decimos que son habilidades blandas o habilidades duras. Las habilidades duras es la que comúnmente, y creo que antes del COVID, se buscaba en una posición de líder. Aquella persona que dentro de su currículum tiene toda la experiencia y capacidad e idoneidad técnica para llevar adelante algo. Y a veces sucede que tiene 30 años dedicando a hacer algo y que sea siempre lo mismo, pero nunca trabajó sus habilidades blandas. Nunca trabajó desde el lugar de los principios y los valores que conducen a ser una persona influyente, desde el respeto, desde la humildad, desde la transparencia, desde la empatía hacia el otro, que ahora lo vamos a ver en el próximo slide. También pensaba, Cris, desde la Sí. confianza, esto también Desde la de poder confianza. generar confianza en el equipo.
O sea, Tal que el cual. equipo también confía en mí como líder. Tal cual, tal cual. Sin ninguna duda, Mari, sin ninguna duda. Muchas veces nos pasa que un líder con habilidades duras, tenemos miedo que nos dirija, que se dirija hacia nosotros para algo, porque pensamos que lo va a hacer para corregir delante de todos o va a ser para dar una orden vertical, y eso a veces lo tomamos como personal. Y entonces terminamos viviendo un estado de angustia o de frustración o de desgaste o de miedo incluso de tener que volver a trabajar con ese mismo líder una y otra vez. Y esto, que lo vamos a dejar como disparador para la próxima semana, es qué líder te considerás si generás buenos resultados durante la emergencia. Si te considerás un líder que genera buenos resultados, ¿qué sucede luego? ¿Lográs una mixtura entre tus habilidades duras y habilidades blandas? Bueno, ahí vamos a tener un gran trabajo para desarnar juntos, para entrenar con este equipo. Y recuerden, y se los voy a traer en todas las reuniones y se los vamos a traer con el equipo de colegas seguramente. Vamos a estar entrenando, no capacitándonos para llevar solamente saberes teóricos. Vamos a estar entrenando todos los miércoles para que ustedes puedan bajar a tierra, practicar como un modo de laboratorio lo que estamos trabajando acá. Y va a ser una gran oportunidad para que ese laboratorio que estamos construyendo juntos, luego lo puedan traer y compartir, no solo para que otro aprenda algo de lo que ustedes aprendieron, sino que también podamos buscar qué mejor alternativa tenemos para hacer las cosas. Y ese es nuestro gran anhelo dentro de esta formación. Como ejes secundarios, para que podamos ser líderes asertivos, y a lo mejor no lo dije antes, lo hemos comentado en la charla, líderes asertivos son aquellas personas que toman decisiones en el momento adecuado, que toman las mejores decisiones en ese momento adecuado. Y nosotros sabemos que dentro de este equipo que está participando de la formación, tomar decisiones en el momento adecuado puede hacer la diferencia entre hacer las cosas bien o con oportunidades de mejora. Una de las cosas que van a escuchar de nosotros es no trabajar tanto sobre el error, sino sobre aquello que podemos hacer mejor. Y la empatía es uno de ellos. Sin empatía no podemos conectarnos con nuestro equipo. Si nosotros no sabemos cómo se siente alguien de nuestro equipo, si nosotros no sabemos que esa noche no durmió porque estuvo acompañando a un familiar enfermo, si está transitando un momento de angustia porque está peleándose con su pareja o está en una etapa de separación, de divorcio, tuvo un accidente su perro, hay muchísimas cosas que en nuestro día a día vivimos que si como líder yo no puedo ver eso y no puedo mirar a los ojos de mi equipo de trabajo y decirle, ¿te está pasando algo? Vení, conversemos. Esa conversación puede surgir algo que no sabemos y que nos despierta la oportunidad de poder darle un rol menos protagónico o menos riesgoso durante la emergencia, así como simplemente escucharlo y hacerlo parte para reconfirmar que está bien. Sea por cualquiera de las dos situaciones, son muy positivas en un liderazgo. El clima de trabajo. Esta conversación, esta empatía, esta flexibilidad como líder genera un clima de trabajo que evita que afecte la salud y bienestar de las personas de manera directa. Y a veces decimos, ¿cómo puedo saber yo si mi clima de trabajo, mi clima dentro del equipo de trabajo es bueno? Lo vas a notar y lo vamos a trabajar también por la cantidad de propuestas que traen, por las ideas, porque siempre aportan o opinan para generar algo diferente, porque se sienten parte de.
Si tenemos un equipo de trabajo en el cual hace silencio y solamente se convoca desde nuestro pedido y no lo hacen por virtud o por participación activa propia, tenemos que pensar qué tanto estamos generando dependencia en nosotros. Y esto también nos lo llevamos como disparador porque también lo vamos a seguir trabajando. ¿Cómo es el clima en tu lugar de trabajo? ¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo es el clima de trabajo? ¿O simplemente si hacemos un repaso rápido decimos, bien, normalmente nos llevamos bien? ¿Sabés lo que está pasando con tus compañeros? ¿Sabés qué está pasando con el que está al lado? Esto no es que sea una tarea que tenés que llevar obligatoria porque decimos que es importante. Esto se siente, se vive y se lleva a la acción. Tenemos que estar convencidos e internalizar la idea de que como líderes tenemos que saber lo que está pasando con cada uno de nuestro equipo. Si nosotros sabemos qué es lo que pasa con cada uno de nuestro equipo, podemos entender e interpretar de mejor manera qué tan motivados se encuentran para la acción. Si no están motivados, no hay actitud que los impulse a algo diferente. No están con la actitud de promover o traer algo diferente. Nuestro equipo de trabajo, el que acciona en el momento de la emergencia, es quien más sabe lo que está pasando. Si yo me paro en el lugar del líder, donde tengo todo el abanico y todo el panorama de lo que sucede, tenemos que reconocer e entender que no estamos viviendo lo que sucede adentro, lo que sucede para quienes están ejecutando la tarea. Ellos son los ojos que nos van a traer a nosotros oportunidades de mejora. Si nosotros no abrimos el juego y no permitimos que ellos se involucren y consideren que su aporte es positivo, nos vamos a estar perdiendo una gran parte del aprendizaje. No solo como líderes, sino del aprendizaje para ellos mismos. Como motivación, hacelos parte. Como motivación, hacelos protagonistas. Y recuerden, ninguna idea es una mala idea. Todo aquel que abra la boca y traiga algo para aportar, hay que valorarlo y mucho, porque no hay peor cosa en un trabajo en equipo, en una emergencia, es que si yo tengo una idea me la guarde para mí. Y que a lo mejor esa idea puede ser la diferencia en una próxima respuesta a la emergencia. ¿Qué tan motivados te sentís para realizar tu trabajo como líder? ¿Qué tan motivado se siente tu equipo para realizar el trabajo como parte de lo que yo suelo decir, de esa cadena de la respuesta a la emergencia? Que creo que Sandro lo trajo, como en la reanimación cardiopulmonar, cuando tenemos esa cadena de la salud en la cual cada eslabón es importante para que esa cadena no se rompa. Un eslabón débil, es decir, una de las personas que no se sienta motivada, que no sienta que es parte del equipo, que no se sienta integrada y que no se sienta escuchada, esa cadena se rompe porque es un eslabón débil. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Hay algunos chats que están muy buenos. Bueno, y Romy se tenía que ir porque tiene que conducir. Mauro dice, yo en mi trabajo me comunico con mi equipo llevando una capacidad en respuesta donde genero confianza y motivaciones, donde adquiero herramientas, donde creo un crecimiento personal y colectivo. Felicitaciones por eso. Jessica dice sí, Alfredo se entiende. Bien, gracias a todos porque nos permite saber cómo venimos, ¿ok? Gracias. Seguimos. La toma de decisiones en situaciones de crisis, no sé si acá quieren agregar algo Mari, Gaby o Juli, o sigo y van aportando. Seguí, Cris, y vamos aportando. Sin ningún problema, entonces. Cuando nosotros hablamos de tomar decisiones en situaciones de crisis, entendemos que está sucediendo, hay un hecho, una situación, y esto me hace volver atrás cuando les decía
que somos seres interpretativos. Interpretamos y decodificamos las cosas en la manera que lo estamos viendo, la manera que lo estamos viviendo. Un hecho y una situación, hay quien la interpreta como una oportunidad, hay quien la interpreta como un gran desafío, hay quien la interpreta como es algo que no quiero que pase porque me pone nervioso, porque me genera miedo. Como personas somos únicos y auténticos y como tales no somos figuritas repetidas. Todos tenemos una manera de interpretar las cosas. Más trabajamos como equipo, más hacemos algo con nosotros mismos, más generamos oportunidad de solidificar el equipo, es más fácil que esa interpretación sea la misma. Cuando se genera una interpretación de ese hecho o situación, ahí automáticamente se dispara una emoción. Si yo dije que interpreto como una gran oportunidad, la emoción va a ser seguramente de euforia, de ganas que podamos llegar lo antes posible para dar lo que a mí me gusta. Si la interpretación es un gran desafío, esa emoción que se despierte puede ser de expectativa por el qué va a pasar con ese desafío que se me presenta. Si es miedo lo que va a pasar, si es miedo cómo me voy a comportar, ya la emoción es de desgaste, de estrés. ¿Se entiende a dónde vamos cuando decimos que depende cómo interpretamos las cosas, va a haber una emoción diferente? Los Y coaches trabajamos mucho acá, para Cris, te Adelante. quería sumar en esto, Dale. que también desde la disciplina del coaching nosotros trabajamos sobre la forma que observamos el mundo, ¿sí? Y en esta forma de observar, nosotros tenemos también, si empezamos a observarnos a nosotros, la capacidad de poder cambiar esta interpretación. Porque esta interpretación tiene que ver conmigo, que ahora vamos a ver un poquito más por qué tiene que ver conmigo esta interpretación, Tal cual. pero acá tenemos una fórmula fantástica, que yo puedo cambiar mi interpretación sobre un hecho, sobre una persona, sobre algo que pasó, sobre mi contexto. Entonces, al yo poder cambiar la interpretación, esta emoción que se me va a disparar en automático, porque las emociones sí son, duran muy poquito tiempo, duran 90 segundos, después yo quedo enganchado todo el día a lo mejor con esa emoción, pero yo puedo empezar cambiando mi interpretación también a, cuando yo cambio mi interpretación va a cambiar mi emoción también, porque la emoción yo no la puedo controlar, pero sí puedo cambiar mi interpretación. Y Muy no bueno, Mari. olvidarnos, Mari, que siempre estamos en una emoción. Siempre. Duran 90 segundos esa emoción, después volvemos a tener otra y estamos en continuas emociones. Tal cual. Y eso de la interpretación, nosotros aprendimos en la formación que nos levantamos, nos contamos una historia y nos vamos a dormir. Y Tal tiene cual. que ver con eso, con ese juicio, con esa interpretación de lo que nosotros tenemos y eso es lo que nos genera la emoción. Muy bueno el aporte de ambas, gracias. Y por eso a veces se dice que somos seres emocionales. Vivimos con emociones. Y obviamente que esa emoción genera acción y la acción que se genera va a depender de qué emoción nos encontramos. Por eso cuando decimos que vamos a adquirir herramientas, y como trajo Mari y también Gaby reforzó recién, vamos a trabajar mucho en la manera en que interpretamos las cosas, la manera en que consideramos que tienen que ser, en las expectativas que nosotros apoyamos en nuestro equipo de trabajo. Esperamos que nuestro equipo de trabajo responda de una determinada manera como si fueran nosotros o como si fuéramos nosotros mismos. Esas expectativas que tenemos sobre los demás, como interpretamos que tiene que ser, nos genera a veces una emoción de frustración, porque decimos, si fuera yo lo haría distinto. Bueno, malas o buenas noticias, depende cómo lo vean, no son nosotros, no somos las mismas personas. Y Y en esto también esto, lo vamos a llevar a trabajar. Sí, ahí Eliana levantó la mano, no sé si era eso que querían comentar. Bueno, primero,
Yo en el cuartel no hablaba nada. Después empecé a hablar y los chicos me dicen, callate. Por eso de las emociones y de cómo interpretamos las cosas, yo una vez leí, no sé si conocen a Mario Puig, Mario Sí, Alonso Mario Puig, Alonso sí. Puig, y él hablaba, por ejemplo, de una situación de que una señora llegaba al trabajo y la pasaba re mal porque luchaba contra el jefe. Entonces él le dijo, dice, cuando llegues mañana, sonreírle. Entonces de ahí empezó a cambiar la relación. Y la verdad que después la ascendieron de qué bueno. trabajo. Entonces esto también, es decir, oh, tengo que ir al cuartel. Bueno, no, voy al cuartel porque necesito hacer cosas para... Entonces también está en la mirada de uno, de como suspirar y ver esa cosa para poder cambiar esto y que la acción sea diferente. Está bueno, Eli. Está bueno lo Es que que traes. cambiando esa interpretación, sí, voy a tener una emoción diferente. Y tengamos en cuenta que estas emociones nos van a predisponer para la acción. Vamos a actuar en base a la emoción que va a aparecer. Sí, y pensando un poco en esto que vos traías, Cris, de esos compañeros que se fueron enojados, o sea, ¿cómo cómo esa predisposición para la acción cambió por esa emoción de enojo entre ellos? O sea, qué diferente hubiera sido si ellos hubieran podido ir un poquito más atrás y cambiar esa interpretación y poder tener una charla, una comunicación entre ellos. Quizá era cuestión de darse feedback o hablar de ciertos temas incómodos que a veces no nos ponemos en ese lugar de tener conversaciones incómodas. Y, Tal cual. y si nosotros podemos trabajar eso, podemos trabajar en la raíz, las acciones que vamos a tomar van a ser mucho más fuertes para nuestro equipo y más efectivas. Tal cual, tal cual. Buen punto. Buen punto. Eh, Y ahí vamos al próximo slide, donde ya nos metemos un poquito en eso, en digo, bueno, ¿qué podemos eh, trabajar? Sí, Perdón, Juli, traigo adelante. una cosita Sí. adicional a esto, porque también hay, digamos, es interesante si también podemos ver que hay una interpretación colectiva del equipo sobre ciertos hechos y situaciones que nosotros como líderes también vamos generando. Con lo cual también podemos hacernos cargo de en las situaciones y si siempre reforzamos un cierto tipo de comportamiento o ante cierto hecho o situación, nosotros como líderes siempre lo vemos de la misma forma y accionamos igual, en el equipo se va a interpretar de que eso es lo convenido o lo que está bien y muchas veces reforzamos negativamente cosas que después no entendemos por qué el equipo no nos está acompañando o no está trabajando en la mirada que nosotros queremos darle. Entonces, hay también en nuestras propias interpretaciones y esta predisposición a la acción termina condicionando la interpretación de que el equipo tiene de esas mismas situaciones y vamos generando estos refuerzos. Con lo cual es interesante también como líderes hacernos cargo de lo que podemos generar, no solo con nosotros, sino como eso después lo podemos ir expandiendo a nivel de nuestro equipo de trabajo. Veo otra mano levantada. Sí. Alfredo.
Alfredo, gracias por traer eso. Eh, nosotros, y me diste un pie muy importante, que es que una de las cosas que vamos a trabajar en esta formación es el modo en la que observamos las cosas. En la zona donde vos estás, tal como traes, es probable que tengan claro cuáles son los riesgos más imperantes y ya tengan una planificación y las cosas que suceden habitualmente ya saben hacia dónde ir o qué hacer. En cierta forma es eso. Y algo que trajiste vos de la gobernación y demás, y que nos pasa muchas veces en los cuarteles de bomberos, en grupos más pequeños, donde si se juntan varias personas con un alto currículum, terminan conversando sus egos y no las personas en sí. Entonces ven quién puede dar más, quién puede decir algo mejor. Nosotros vemos que más allá de lo servicial que sea uno y más allá de lo que uno pueda aportar en la situación de crisis o de emergencia, hay un momento donde el ego, donde el querer mostrar que es el mejor, nos atrapa, nos supera y terminamos respondiendo de esa manera o accionando con nuestro ego que nos está gritando a cada uno de nosotros. A vos, Alfredo, trajiste esto que parece interesante, pero no es menos importante, más allá de que no sea de la respuesta primaria, el papel que tiene que cumplir cada uno, o el rol que tiene que cumplir cada uno en una situación que pueda superar la capacidad de respuesta del primer respondiente, que es el bombero, es tan importante como la respuesta del primer respondiente. Que el primer respondiente deba responder más rápido y se encuentre con un estado de presión, angustia y demás, porque puede haber víctimas, no digo que no sea importante. Es tan importante como para que ellos que están ahí, en ese momento, sientan que les están cuidando la espalda, dándole los recursos necesarios, aportándole hidratación cuando la emergencia lleva mucho tiempo y es un día de mucho calor, aportándole recursos de movilidad de vehículos pesados. Todos en una emergencia tienen un papel muy, muy importante. A veces hay que creérsela. Y seguramente, Alfredo, con los años que vos estás y con lo que está tu equipo, tienen tanto o más que aportar que no permitan que lo que sucede con la gobernación o con los chupamedia, que pasa en todos los aspectos políticos, terminen controlando las emociones para lo que ustedes están ahí. La emoción de ser una oportunidad, de no frustrarse, de estar para aportar y no para destruir. Esto también lo vamos a trabajar, Alfredo, lo entiendo, no todos hacemos lo mismo, pero para lo que estamos y lo que sabemos hacer, si lo podemos dar como un buen aporte, seguramente también les sirva al resto. Gracias, Alfredo, y lo vamos a seguir trabajando eso. Gracias por el aporte. Si puedo traer solo una cosita que nos sirve para esta construcción, Sí, Juli. Cristian. Porque escuchamos como lo que dijo Alfredo y es muy interesante que lo podamos meter en este modelo porque pasa exactamente. Digo, el hecho y situación es que Alfredo ve al gobernador hablando con gente alrededor que además de la respuesta a toda la información que le va trayendo gente que ya hizo la planificación y que ya buscó información y generó, están alrededor y están haciendo cosas. La interpretación apareció acá, son estos chupamedias que quieren dar más, todo lo demás. Eso predispone a Alfredo en un estado emocional. Digo, no sé si lo escucharon, pero como lo dijo, está la emoción presente. Y lo que deberíamos ver es cómo esa emoción está condicionando después la acción o no, porque si la emoción hubiera sido, no, tal vez en otra emoción, voy a una respuesta más confiada, más de sentir de que alguien me está cuidando la espalda, de que están usando esa información de una manera más consistente y yo me predispongo a la acción más rápido. Tal vez en esta emoción de decir, están los chupamedias de siempre, desde esa emoción a la acción tal vez estoy yendo a tener que reanalizar o tal vez la acción es, estoy poniendo a mi equipo en riesgo o no. Y eso me hace perder tiempo en la respuesta de la emergencia. Entonces, fíjense cómo el mismo, digo, lo que trajo Alfredo justamente es estas 4 etapas que estamos viendo. Estoy especulando un poquito en la acción porque no llegamos hasta ahí en el relato de Alfredo, pero me parece que es justamente esto lo que es un ejemplo concreto de algo de una situación real que nos está pasando en este grupo de trabajo, donde este modelo
modelo de toma de decisiones en situaciones de crisis es más evidente. Lo quería traer para que también puedan ver que justamente es esto, ¿no? Buenísimo, gracias Juli por el aporte, gracias Alfredo nuevamente porque eso nos da un panorama también de que en otros lugares pasan otras cosas. Así que gracias a ambos hoy, muy bueno. Y acá es lo que decía Mari, que entre el hecho y la interpretación podemos hacer algo. Y podemos trabajar. Porque aquí ya podemos trabajar nuestras creencias, nuestros modelos mentales, nuestros mandatos sociales y familiares, nuestro deber ser, que ya lo vamos a ver un poquito más, el qué dirán, que lo venimos trayendo durante los slides anteriores, sobre nuestro compromiso, nuestra responsabilidad en cómo llevamos adelante algo. Y acá sobre esto es algo sobre lo que vamos a seguir trabajando más en la próxima clase. Igualmente vamos a adelantar simplemente para que todos estemos alineados en los conceptos, en los significados. Y aquí obviamente apelo a mi equipo que como grandes coaches pueden hacer un buen aporte. Vamos al otro slide. Y aquí vamos a una definición, por ejemplo, de lo que es una creencia, para que todos estemos alineados. Es la aceptación de una experiencia, una idea, una teoría que la consideramos como verdadera. Es aquello sobre lo que queremos creer y afirmar sin que tengamos el conocimiento o las evidencias de que sea o pueda ser cierto. Yo tengo la creencia de que todos o todas las personas que usan gorrita son delincuentes, que en una ciudad eso es muy común. Entonces yo tengo esa creencia la llevo conmigo y aunque sea el hijo de un amigo el que viene por esa vereda, yo me cruzo a la otra. Cris, hay otras Sí, creencias que también dale. son muy comunes, que las mujeres son todas iguales, los hombres son todos iguales, Tal cual. Buenísimo. y Buenísimo. la verdad que Creencias eso no nos religiosas, aporta nada. tal cual. No eran los hombres todos iguales, Gaby. No, bueno, Ese esas son creencias que nos limitan, nos van a limitar limitantes. a la hora eh, de coordinar acciones con otras personas. Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo, no sé, en un cuartel de bomberos, son todos hombres y creo que las mujeres no están capacitadas para ese trabajo, eso me va a limitar. Entonces, también tenemos que trabajar sobre nuestras creencias. Tal cual. Y lo mismo pasa como trajo Alfredo y que lo debe pasar a otros cuando trabajamos con otras fuerzas mancomunadamente. Si tengo la creencia de que el policía es vago, doy un ejemplo, no digo que sea así, estoy dando ejemplos, que considero que el del municipio, el de la municipalidad, que me tiene que traer un equipo pesado para hacer un movimiento de tierra, no me está escuchando, está durmiendo la siesta, porque nunca lo hacen. Si empezamos a agarrarnos de esas creencias como si fuera la verdad absoluta, como dice Mari, nos limita en las acciones que vamos a tomar. Así que está muy bueno. Los modelos mentales, que son herramientas, ideas o principios y percepciones que usamos para tomar decisiones o para entender la vida. Son los lentes a través de los cuales podemos ver el mundo. Y esos modelos mentales se arrastran, que vamos a ver algo después en lo que es mandatos, se arrastran desde la sociedad donde hemos convivido, desde la educación que hemos tenido, quienes se educaron a lo mejor en una escuela privada, religiosa, traen algunas ideas o algunos principios que a lo mejor no son los mismos que lo que trajo uno en una escuela pública o peleándola desde otro lugar. O sea, hay Mari, o si quieren agregar algo más sobre... Nuestra cultura también va formando nuestros modelos mentales, cuestiones a nivel familiar, los sistemas en los cuales nos movemos, los sistemas, cuando hablamos de sistemas es, por ejemplo, nuestro grupo de amigos, nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Diferentes sistemas en los cuales nos movemos y que también van formando nuestros modelos mentales porque también están basados en nuestras experiencias de vida también. Tal cual. Y eso que traes, Mari, está muy bueno. Como ejemplo, me ha pasado compartir en el cuartel de bomberos, uno de nuestros compañeros tenía en ese momento una posición económica muy solvente. Y mientras algunos llegábamos al cuartel corriendo y otros en bicicleta, él venía en un auto en la cual vos lo escuchabas a cuadras que estaba viniendo.
y lo etiquetamos y rotulamos de una manera actual en la cual decíamos, él no se ensucia, él es el ricachón del pueblo, él no se va a ensuciar. Yo al lado mío necesito uno que se arremangue como el mecánico compañero de bomberos que está todo el día engrasado. Entonces, si alguien tiene que hacer una extracción vehicular, yo lo quiero a ese al lado mío, no a esta persona. Ahora resulta que si esa persona que quiero al lado mío, que la que está todo el día engrasado, entonces lo rotulamos como que es aquella persona que se involucra, que se mete, no lo tengo ese día, no pudo llegar y llegó el otro, ahí nos estamos limitando nuevamente para la acción. Por eso vamos a trabajar durante todas las clases en la etiqueta, cómo rotulamos al otro, cómo logramos que no metamos a todos en un mismo paquete y que ese paquete donde metemos las personas nos condicione como líderes para tomar una decisión asertiva. ¿Ok? Hay acá mandatos familiares, por supuesto. Este es la niña bonita, que se transfieren de generación en generación. Si en mi familia nadie ha trabajado como esperan muchas veces que trabaje 10 horas por día y sea el sacrificado, y yo veo que alguien tiene un trabajo diferente, creemos que es un vago. Entonces trasladamos ese mandato, consideramos que si yo aprendí, viví la vida de esa manera, como que mi familia me dice, vos tenés que trabajar todo el día y sacrificarte como nos sacrificamos nosotros y tu abuelo y tu bisabuelo, nos prendemos y nos agarramos de ese mandato familiar como si fuera la verdad absoluta y no hay otra manera. No sé, Mari, si querés agregar algo más vos. No, bueno, eso justamente tiene que ver con cómo nosotros, a través de estos mandatos, seguimos repitiendo una y otra vez lo que va de generación en generación, ¿sí? Y probablemente tenga que ver con valores, también el valor, por ejemplo, del trabajo o de no trabajar. Eso sería un mandato familiar que va pasando de generación en generación y no me lo cuestiono, sino que lo tomo como algo válido, como que si fuera la verdad. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo puedo revisar ese mandato, ¿sí? Para revisarlo necesito trabajarlo profundamente, probablemente también cambie mi percepción. A Entonces, veces... Ah, perdón. sí, Juli. No, digo, a veces nos agarran por sorpresa estos mandatos familiares. No sé si a ustedes les ha pasado decir, uy, estoy haciendo lo mismo que mi papá. Y en general siempre lo cuestioné, nunca voy a repetir esto, todo lo demás, y estoy en una situación y estoy siendo mi papá. Entonces, esto también son mandatos familiares que muchas veces necesitan ese trabajo que venía Tal cual. diciendo Mari para Y los, a veces reconocerlos. Digo, no es tan fácil, a veces es bastante transparente en nuestra lente dónde están esos mandatos y hay algún disparador que nos dicen, uy, estoy repitiendo esto que dije que con mis hijos no iba a ser así y estoy diciéndole, no hagas esto, no hagas lo otro, como me decía mi papá. Bien, buenísimo. y dentro de los Y mandatos familiares también como que traccionamos los modelos mentales y las creencias tal cual, también. están Es todos como que concatenados, incluimos Gaby. todos. Tal cual, tal cual. Ujú, Tal cual, buen exactamente. punto. Incluso hay dos ejemplos en lo que es mandatos familiares y mandatos sociales. Nosotros teníamos un compañero que el mandato familiar, no digo un exceso, porque ellos lo vivían como lo vivían, muy religiosos. Y en la sociedad donde se movía, el domingo era para la iglesia y para la familia. A tal punto que cuando había una emergencia, él ya había dejado claro que no lo cuenten, porque no iba a estar presente. Lo bueno, obviamente que lo trajo, se le ha respetado. Al principio empezaron a aparecer todas las comunicaciones informales, poco productivas, de que no está comprometido, porque lo hace y demás. Y luego entendimos de que era nuestra expectativa de que lo que esperábamos que esa persona haga. Y cuál era el sentido de obligarlo a hacer lo que a mí me gusta, si posiblemente iba a la emergencia obligado, no iba a rendir como esperamos que rinda y puede ser un peligro para él y para su equipo.
Y esas son cosas que a veces pueden suceder. Por eso el líder tiene que tener la flexibilidad suficiente para poder también ponerse con la empatía en los zapatos de la otra persona. El deber ser. Nosotros, el deber ser como es un conjunto de normas o reglas que se espera que las personas sigan en una sociedad determinada. Y vos deberías haber venido. Y no, vos deberías quedarte luego de la emergencia y colaborar con el resto para poder acomodar las cosas. Deberías haber escuchado. Deberías hacer lo que yo te digo. Sí. No, me parece que era para silenciar a alguien. Pero bueno, ya que está sumando esto del deber ser, otra vez volver a esto de las expectativas que nosotros ponemos frente a otras personas, o sea, ¿cómo debería ser la otra persona frente a esto? Y quizás tiene más que ver conmigo que con cómo debería ser. Entonces, poder revisar todo esto que le estamos diciendo, los mandatos sociales, el deber ser, y, y tener realmente una charla con el otro para que podamos llegar a un Sí, pero no acuerdo. alcanza. Ahí dice que no alcanza, María. Pero no creo que no alcance, ¿sí? Es súper importante acá que nosotros podamos primero revisarnos nosotros para ver si ese deber ser me está condicionando a mí para poder trabajar con el otro, porque esa expectativa que estoy poniendo en el otro quizá me lleve a tener conflictos, me lleve a enojarme, o también La a culpa, tener Mari, yo, también. sentirme culpable, sentirme mal, frustrarme, porque las cosas no salen como yo quiero. Entonces, empezar a revisar por ahí. Está bueno. Y los dos últimos, compromiso y responsabilidad. El compromiso nosotros lo ponemos como el concepto que es la capacidad de las personas de crear lo que no existe. Y esto lo podemos llevar tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral o de vocación. El compromiso, por ejemplo, del equipo de los urgentes, Martín y equipo, el compromiso asumido para tener un propio cuartel de bomberos, nuestros propios equipos, y así debe haber un montón de casos en la cual ese compromiso es tan alto que terminamos creando lo que no existe, que creamos o generamos cosas que en un pueblo de 3.000 habitantes no esperaría que hubiera. Sin embargo, uno va al cuartel de bomberos de los urgentes y tiene un equipamiento, voy a decir una mala palabra, de puta madre. El compromiso en mi vida personal. Yo quiero tener mi propia casa y capaz que trabajo de lunes a lunes para construir mi propia casa, porque el compromiso es tan grande que tengo que estoy creando lo que todavía no existe. Y ese es el compromiso en el cual esperamos que las personas tengan para poder accionar de manera diferente y que también vamos a trabajar. Y responsabilidad, porque aquí van juntos con Canterano, en realidad todos van juntos de la mano, es la habilidad de responder ante una situación. Nosotros esperamos, y no es una expectativa, sino esperamos humildemente y respetuosamente que no hablemos más en algún momento de que yo no soy responsable de esto. Esto a mí no me corresponde. No era mi responsabilidad. El líder es responsable de todo lo que sucede. Y cuando delega, y vamos a trabajar mucho sobre delegación, porque una de las cosas que nos cuestan a las personas es delegar, y ahí estamos controlando, eso lo vamos a trabajar, nosotros no dejamos de ser responsables de lo que delegamos. Estamos dándole la confianza a una persona de nuestro equipo para que también sea responsable de algún resultado, sin que eso implique quitarnos la responsabilidad a nosotros. Sobre eso también vamos a trabajar. Cristian, Sí, les por favor. voy a pedir que nos esperen 5 o 10 minutitos más, que se alargó un poquito la clase, pero que nos tengan paciencia, porque el horario era 21:30 y por ser respetuoso del tiempo, le pedimos si pueden quedarse unos minutitos más, que ya estamos terminando y después Tal vamos cual. a... Sí. Está bien, Gaby. Sí, estamos en la última parte. Todo esto igual lo vamos a continuar desarrollando. Ok. No es que muere acá. En la toma de decisiones, acá hablamos de situaciones de crisis, cuando hablamos de que una vez que nosotros intervenimos la interpretación, la manera en que vemos las cosas, la emoción también cambia
Y cuando cambia esa interpretación y decimos que cambia la emoción, nos hacemos cargo de lo que nos pasa para dar una mejor respuesta, para accionar de manera diferente. Y sobre esto vamos a estar trabajando las 12 clases, no sobre este slide, sino sobre todo aquello que nos pasa por dentro y que le pasa a nuestro equipo de trabajo para que podamos intervenirlo de modo tal que cuando vamos a tomar una decisión sea la más asertiva posible y que tengamos la capacidad de hacernos cargo de la decisión que tomamos, sea con los resultados que esperábamos o no, pero sí hacernos cargo de esa decisión. No quedarnos con la angustia, con la frustración de que podría haber sido diferente. Con el diario del lunes somos todos Gardel, pero en el momento de tomar la decisión nos tenemos que hacer cargo que esa para nosotros fue la mejor decisión y que me enseñó y aprendí que con lo que pasó y con los resultados, la próxima vez va a ser diferente. Y aquí es donde hablamos de compromiso y responsabilidad. Es en las acciones que vamos a tomar. Y sobre esto vamos a trabajar y mucho. Y cuando decimos que vamos a trabajar mucho sobre esto, acá entramos en una actividad de autoindagación. Y esto vamos a dejar para que se lo lleven. Si pueden tomarle una foto, porque ya para la próxima semana, corríjanme equipo, vamos a estar formando un grupo de WhatsApp específico para la formación y después luego vamos a estar compartiendo en ese grupo. Pero por el momento estaría bueno que hagan un print de pantalla o saquen una foto y esperamos que vayan respondiendo muy analíticamente, muy desde adentro y con mucha humildad y transparencia, vayan respondiendo estas 3 consignas. Si quiero ser un líder, si me considero un líder y si quiero desempeñarme en ese rol actual como líder o jefe. Y esto nos va a servir para poder trabajar la próxima clase, porque nosotros sostenemos, y lo hemos dicho en charlas anteriores, que todo aquello que lo vamos a escribir, lo tenemos que pensar. Y todo aquello que pensamos previamente nos permite ir bien dentro nuestro para buscar la mejor respuesta. Si nosotros se las preguntamos acá de manera en vivo, de manera online, va a salir lo que primero surja. Y lo que primero surge es lo que nos dice nuestro ego. Todo que sí, todo está bien. Queremos que esto lo hagan entendiendo de que es para vuestro crecimiento personal y posteriormente va a ser para vuestro crecimiento colectivo. Y hasta Cris, acá. se los vamos a dejar de tarea. Sí, Se los señor. vamos a dejar de tarea para retomar Tal la cual. clase que viene y vamos a empezar a trabajar con estas preguntas. Tal cual. Así es, Gaby. Bien, y hasta acá llegamos.